Secundaria primer grado. Formación cívica y ética. Libertad y participación en la adolescencia. Promover la reflexión sobre el significado de la libertad y la participación en la adolescencia, así como sobre las posibilidades de organizarse a fin de contribuir a la resolución de problemas del espacio escolar y de la comunidad a la que pertenecemos. Hola, ¿cómo están alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a uno de los programas de Aprende en Casa, dedicado a la asignatura de Formación Cívica y Ética. Aprende en Casa es una alternativa para estudiar a distancia durante este periodo de aislamiento. Una nueva forma a partir de la cual pueden compartir y comentar lo aprendido con sus familiares. Les recordamos tener a la mano papel y pluma para hacer todas sus anotaciones, preguntas y reflexiones. No olviden guardarlas en su carpeta de experiencias. En esta ocasión abordaremos un tema que esperamos no solo les resulte de gran interés, sino que también los motive a generar ideas que, una vez normalizada la situación, puedan llevar a cabo en sus escuelas y comunidades. Hablamos de la libertad y la participación en la adolescencia. Así es. Con este tema reconocerán la participación como un derecho e identificarán las condiciones para ejercerlo responsablemente en los distintos espacios sociales para beneficio de la comunidad. Hasta hace relativamente pocos años, cuando se hablaba de la libertad y sobre todo de la participación, se pensaba en derechos propios de las y los ciudadanos, es decir, de las personas mayores de 18 años. Se trataba de un discurso que reconocía que niñas, niños y adolescentes tenían derechos sociales, por ejemplo, a la salud, a la educación y a la alimentación, pero que parecía reservar los derechos cívico-políticos a los adultos. Por fortuna esto ha cambiado y desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, ha quedado claro que niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a expresarse libremente, a que sus opiniones sean tomadas en cuenta y a participar en las decisiones públicas. De eso se trata el primero de los 3 videos que revisaremos en esta sesión. ¡Vamos a verlo! No sé si a ti te pasa, pero aquí en la escuela a veces me siento como encerrada, limitada en mis gustos. Ni siquiera me dejan peinarme como a mí me gusta. Es verdad. A mí también me gustaría que nuestras opiniones sean escuchadas. Para mí, el derecho a la libertad de la escuela es que las reglas se apliquen por igual. Que los maestros no sean tan estrictos. Yo quiero opinar, pero no me atrevo. Que nos pregunten qué queremos y participar en la elaboración del reglamento. Para mí, el derecho a la libertad en la escuela es que los maestros tomen nuestra opinión dentro y fuera del salón. Tener la libertad de peinarnos y vestirnos como queramos. Para mí el derecho a la libertad en la escuela es poder hacer lo que quiera, pero positivamente. El programa Escuela Nueva ha generado un modelo y proyectos de libertad escolar. El término Escuela Nueva surge a finales del siglo XIX y se consolida en el primer tercio del siglo XX como alternativa a la enseñanza tradicional. La Escuela Nueva convierte al estudiante en el centro de proceso de enseñanza y aprendizaje. Se caracteriza por el deseo de educar en libertad y para la libertad. En la Escuela Nueva se fomenta el aprendizaje activo. Se basa en la reflexión y en la capacidad de pensar, analizar, crear y aplicar los conocimientos, así como en la mejora de la autoestima del estudiante. También se fomenta la solidaridad, camaradería y actitudes cívicas y participativas a través de un sistema de promoción flexible. Para ello, se integran comités escolares en los cuales los mismos estudiantes aprenden a tomar decisiones y a asumir responsabilidades en situaciones que competen a su escuela. Estos comités desarrollan lazos entre la escuela, la familia y la comunidad, mejoran la relación entre docentes y estudiantes y se pueden relacionar con proyectos o grupos de la localidad. Es importante autoevaluar cómo se ejerce el derecho a la libertad en nuestra escuela para poder desarrollar estrategias que permitan fortalecer dicha práctica.
Para autoevaluar el derecho a la libertad, se hace uso de la comunicación como principal instrumento de trabajo. Las siguientes preguntas pueden darnos algunas pistas. ¿Podemos participar por igual en los procesos comunicativos? ¿Todos tenemos las mismas posibilidades de explicar, interpretar, afirmar o refutar los argumentos que se usan? ¿Todos cooperamos en la búsqueda de una verdad sin presión alguna para nuestra voluntad? ¿Qué dice el profesor y qué dicen los estudiantes en un clima de comunicación? Con la autoevaluación, podremos valorar los logros propios para situar nuestro desempeño en relación con el de los demás, para así determinar qué podemos hacer para trabajar aquellos aspectos que necesitamos mejorar, construir estrategias para explicar los fenómenos humanos y lograr su transformación, así como coordinar la participación del docente, alumnos, la comunidad y el ámbito político para conseguir el objetivo, la libertad en nuestra escuela. Hay diversas maneras de fortalecer los espacios de participación y de libre expresión en el contexto escolar. Por ejemplo, participar en la toma de decisiones escolares, colaborar en la elaboración del reglamento de la escuela, organizar debates y foros de discusión sobre temas relacionados con el futuro de la institución educativa, elegir a la sociedad de alumnos de la manera más democrática posible o compartir oportunamente los saberes que tiene cada integrante del grupo para que el conocimiento se construya de forma colectiva. No cabe duda que todos los días podemos mostrarles a los demás lo que sabemos. Como decía Galileo Galilei, nunca me he encontrado con alguien tan ignorante de quien no pudiese aprender algo. Eso me gusta. También estaría interesante que entre todos hagamos algo para que tomen en cuenta nuestras opiniones. Que así la convivencia sea pues mejor. Sí. ¿Y tú? ¿Qué estrategias utilizas para ejercer de manera responsable tu libertad en la escuela? ¿Qué les ha parecido el video? Seguramente se percataron que la libertad de opinar y el derecho a ser tomados en cuenta y a participar son elementos propios de una nueva forma de educar que revolucionó a la institución escolar. En la escuela tradicional, el estudiante era un ser pasivo que se limitaba a escuchar y a repetir lo que decían los docentes. Sin embargo, poco a poco se abrió paso en distintas partes del mundo el movimiento de la nueva escuela, cuyo principal lema es educar en y para la libertad. En ella, el estudiante es alguien que colabora activamente en su propio aprendizaje, como la guía y acompañamiento de sus docentes. Para desempeñar ese papel activo, responsable y comprometido que le asigna la nueva escuela, el estudiante debe tener un espacio de libertad y una voz propia. La libertad de opinar, el derecho a participar tanto en la definición de las reglas de convivencia como en la toma de decisiones relevantes de la escuela y el derecho a elegir representantes son, entre otros, derechos que están en la base de una nueva forma de entender el papel de la educación y la escuela en las sociedades democráticas. Pero al igual que la libertad, la participación cobra sentido cuando sirve para algo que las personas y las comunidades consideran valioso. De eso nos habla el siguiente video. ¿Alguna vez te has preguntado qué podemos hacer para mejorar nuestra comunidad? Como ciudadanos, es nuestra responsabilidad dar seguimiento a las promesas de campaña de nuestros representantes electos. Debemos conocer quiénes son y cuáles son sus propuestas para poder ejercer nuestro derecho a opinar y participar en asuntos que involucran a toda una comunidad. La participación es el principio central de la vida democrática de cualquier país. Los jóvenes también podemos asumir la democracia como sistema de vida, es decir, al observar, vigilar y tomar decisiones en asuntos públicos de la vida diaria, dicho de otra manera, participando de manera directa. Veamos más acerca de esto. Las siguientes son modalidades de participación directa, que contemplan una consulta a la población, más allá de los procesos electorales regulares. Un referéndum es cuando se pregunta sobre la aprobación o rechazo a la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes. El plebiscito propone a la sociedad la elección entre posibles alternativas sobre algún asunto muy importante en la vida colectiva.
La iniciativa popular y el derecho de petición abren la posibilidad de que los ciudadanos organizados participen directamente en el proceso legislativo y en la forma de actuación de los poderes ejecutivos. Otra forma de participación es el llamado derecho de revocación del mandato o de reclamación, que asegura la posibilidad de interrumpir el mandato otorgado a un representante político, aunque haya ganado su puesto en elecciones legítimas, aunque en nuestro país todavía no se practica. En fecha reciente, se presentó una iniciativa ante el Congreso Federal que busca que la revocación de mandato aplique para el presidente de la República, diputados federales y locales, gobernadores, integrantes de los ayuntamientos, así como los titulares de las alcaldías en la Ciudad de México. En México, la participación de menores de edad está contemplada en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 71 establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. En el artículo 72 se menciona que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México están obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen. El artículo 73 establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan. Finalmente, el artículo 74 menciona que niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a que las diferentes instancias gubernamentales, en los 3 órdenes de gobierno, les informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta su solicitud. Un espacio en el que pueden participar los jóvenes, las niñas y los niños es la consulta infantil y juvenil, organizada por el Instituto Nacional Electoral, que es un espacio para expresar libremente las opiniones de los menores de edad y poner en práctica el derecho a participar. Lo que es señalado en la consulta sirve para que las instituciones públicas, con el acompañamiento que se haga desde el INE, impulsen acciones o medidas que atiendan sus opiniones. Algunos de los espacios cotidianos de participación para niñas, niños y jóvenes son: en el ámbito familiar, donde se les reconoce como seres valiosos y con igual valor que todos sus miembros, por lo que debe promover su opinión en las decisiones. Otra forma de participación es en la escuela. Por ejemplo, en la construcción del reglamento escolar, en la toma de decisiones o en la creación de órganos de difusión y expresión. También pueden participar en los procesos de evaluación y reconocer los conocimientos y las estrategias de aprendizajes adquiridos. La participación activa de jóvenes, niñas y niños en las decisiones importantes de nuestra comunidad es fundamental para la construcción de un México fuerte, democrático y justo. Tu participación es parte del cambio y la mejora que requiere tu comunidad y el país. Asumir la democracia como forma de vida implica ejercer nuestros derechos de libertad de conciencia, de opinión y de participación en los asuntos que nos afectan. ¿Y tú, de qué manera participas en asuntos de interés colectivo? ¿Participar? ¿Para qué? Es la pregunta. Y la respuesta es: para mejorar nuestra vida y la vida de los demás. Recordemos que la participación es el corazón mismo de la democracia y que podemos participar de muchas maneras, por ejemplo, eligiendo a nuestros representantes, vigilando su desempeño, exigiéndoles cuentas claras e involucrándonos en la mejora de las comunidades. Las democracias, sobre todo las más consolidadas, tienen un amplio abanico de posibilidades para la participación. En el video se revisan algunas modalidades de la llamada democracia directa, como el referéndum y el plebiscito, que complementan los mecanismos de la democracia representativa. Para alguien como ustedes, que están a varios años de alcanzar la edad legal de la ciudadanía, estas formas de participación les pueden resultar muy lejanas. Pero la democracia no es patrimonio exclusivo de los partidos ni de los políticos profesionales, ni tampoco de los adultos. Es una forma de vida que nos concierne a todos y que debe estar presente en los distintos espacios sociales.
Ustedes también forman parte de la democracia y al igual que todos los niños, las niñas y adolescentes tienen algo importante que decir para mejorar nuestra convivencia y nuestra forma de gobierno. Ustedes tienen el derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en todas las decisiones que les atañen. Pueden y deben participar activamente en los distintos espacios en los que están presentes. Algunas personas piensan que la participación de niñas, niños y adolescentes es un mero simulacro y en el mejor de los casos una suerte de entrenamiento para cuando sean mayores y puedan participar de verdad, como nos lo muestra el siguiente video. Ustedes los adolescentes tienen la capacidad de transformar sus vidas y la de sus comunidades. ¡Disfrútenlo! Es momento de retomar un tema muy importante, la participación ciudadana, la cual se manifiesta a través de diversas acciones, entre ellas el debate y la creación de espacios de organización para involucrarse en el desarrollo y decisión de asuntos de interés común. La participación ciudadana es un derecho de los sujetos sociales. También significa formar parte, en favor de una acción colectiva, para tomar decisiones que contribuyan o influyan en la solución de demandas, carencias y expectativas de los distintos grupos sociales que integran una nación. Mediante la participación se pueden lograr cambios significativos a favor de todos los miembros de un grupo, comunidad o desde luego sociedad entera. Así pues, las acciones de participación no debieran estar exentas en una comunidad de alumnos. ¿Y qué podrían buscar los adolescentes a través de estas prácticas de participación? ¿Por qué no empezar con un caso de éxito para poder entender lo que implica? La participación de las y los adolescentes en la resolución de problemas que afectan el entorno de sus comunidades es posible y necesaria para la construcción de un mundo mejor. Este es un ejemplo de ello. Año 2013. México. Estudiantes de la Secundaria Técnica 120 realizaron propuestas para enfrentar los retos del cambio climático y ofrecer alternativas de desarrollo con prácticas sustentables en sus planteles. Y ganaron el concurso internacional Science Future Energy Prize, organizado por el presidente de Emiratos Árabes Unidos, compitiendo contra escuelas de 4 continentes. Los alumnos de esta escuela participaron con una propuesta de carácter integral que incluía la captación y uso de agua de lluvia a partir de un problema concreto que tenían, que era el de escasez de agua. Fue así como surgió la idea de que los grupos de la misma secundaria presentaran proyectos y el ganador fue el de la captación de agua de lluvia. Aprovechando los recursos de su propia comunidad, las y los alumnos propusieron también generar energía eléctrica con la luz del sol y usar el excremento de los animales de la localidad para producir biogás. El interés de estos adolescentes por participar en los problemas de su comunidad le dio a la Secundaria Técnica 120 el título de la escuela más sustentable de América y un premio internacional de $100,000 con los que generan energía eléctrica con luz solar, así como la producción de gas metano. A partir de la idea de los 9 alumnos, su propuesta se ha multiplicado en el centro de salud, en la primaria y en el kinder de la comunidad y en otras escuelas de los 7 pueblos de la región, lo cual ha conseguido la sustentabilidad en otros planteles. Con una parte del premio, la Secundaria Técnica 120 adquirió 64 celdas fotovoltaicas para generar energía eléctrica. Instaló lámparas ahorradoras de luz, tazas de baño ecológicas y amplió el sistema de captación de agua de lluvia. Así como estos estudiantes lograron transformar positivamente su comunidad, el objetivo es que tú también como joven y estudiante tomes decisiones, expreses tus puntos de vista y respetes otros distintos al tuyo. Ello con el fin de conocer, sensibilizarte y comprometerte con los problemas de tu entorno. Lo importante es llevar a cabo acciones organizadas. Algunas prácticas en las que puedes participar para ello son, entre otras, promover la separación de la basura para aprovechar la mayoría de los desechos mediante el reciclaje. Generar conciencia para ahorrar agua y energía. Invitar a los automovilistas para que respeten los límites de velocidad, moderen el uso del automóvil y respeten al peatón. Suscitar mediante el ejemplo que cada vez más personas en tu comunidad hagan campañas para limpiar calles, banquetas y demás espacios públicos. Promover se respete y se incluya a las personas mayores, así como a aquellos con alguna discapacidad.
incidiendo en los demás para que haya igualdad entre mujeres y hombres. En la Ciudad de México existen programas para jóvenes que tienen como objetivo contribuir a la protección al derecho y al desarrollo de las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad entre 14 y 29 años de edad. Estos programas buscan que los jóvenes retribuyan el apoyo a sus comunidades a través de un consejo de jóvenes. Estos grupos son electos a través del voto. Buscan crear futuros líderes. Ellos trabajan con Children International para organizar proyectos de apoyo social y de desarrollo comunitario. En México, la participación de niñas, niños y jóvenes es de acuerdo al interés, diversidad y posibilidad de cada individuo, además de haber distintas y flexibles maneras de hacerlo. De igual forma, ellos tienen la libertad de decidir si participan o no y con qué nivel de responsabilidad. Lo importante es fomentar la participación en acciones organizadas. ¿Y tú? ¿De qué manera participas para mejorar tu entorno familiar, escolar y comunitario? El caso que se nos muestra en este video tuvo merecido reconocimiento internacional, pero no es excepcional. Hay muchas otras experiencias desde años atrás de estudiantes de secundaria que desarrollan proyectos de mejora de sus escuelas y de las comunidades en las que viven. No son simples ejercicios escolares, sino verdaderos proyectos de intervención comunitaria en los cuales los estudiantes desarrollan sus capacidades de organización, planeación, construcción de alianzas e interlocución con las autoridades para dar vida a transformaciones que mejoran la calidad de vida de la comunidad. ¿Y ustedes han tenido la oportunidad de participar en su escuela y en su comunidad? ¿De qué manera creen que pueden participar para mejorar su entorno escolar o comunitario? Les proponemos algo. Piensen en algún problema importante que actualmente afecte a la comunidad en la que viven. Por ejemplo, falta de agua, acumulación de basura, iluminación precaria o carencia de espacios de recreación. Después, busquen información sobre ese problema e identifiquen sus principales aspectos. Reflexionen enseguida sobre la manera en que las y los estudiantes de su grupo o de su escuela pueden ayudar a solucionarlo. Describan las acciones que les parecen necesarias y posibles, así como los apoyos y alianzas que requieran para llevarlas adelante. Pongan por escrito sus ideas. Si les es posible, compartan esta información. Pueden pedir opiniones a miembros de su familia en cualquier caso. Les recomendamos que deben integrar estas reflexiones a su carpeta de experiencias. Así, cuando regresen a clases, tendrán un material muy valioso que podrá ser la base de un proyecto de mejora comunitaria. También los invitamos a buscar en internet la Guía de Participación para Adolescentes, elaborada por UNICEF, el Instituto Nacional Electoral y CIPINA. Es un texto divertido y ligero en el que seguirán aprendiendo acerca de los temas que hemos revisado. Continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima emisión! Secundaria primer grado. Artes. Artes visuales, formas en mi entorno y en las imágenes. Las y los adolescentes distinguirán algunas cualidades de los elementos básicos de las artes en su entorno inmediato, brindándoles herramientas expresivas gráficas que les permitan establecer relaciones de entendimiento consigo y con otros por medio de su lenguaje propio.
¿Qué tal, alumnas y alumnos de la asignatura de Artes Visuales de primer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. Antes de iniciar, se les invita a tener listos papel y lápiz para anotar las ideas principales y las preguntas que les surjan. Con estos apuntes integrarán su carpeta de experiencias cuando termine cada emisión. De esta manera podrán presentarla en la escuela cuando regresen a las aulas. ¿Cómo están? Hoy estudiaremos algunas cualidades de los elementos básicos de las artes en su entorno inmediato para identificar las propiedades de la forma. Para entrar en materia, los invitamos a preguntarse ¿cómo son las imágenes de su entorno y qué formas se encuentran en ellas? ¿Ya detectaron alguna a su alrededor? Por ejemplo, líneas, puntos, color, contorno, planos, formas y profundidad son algunos de los elementos básicos de las artes visuales que podemos encontrar en múltiples obras de arte. Es sorprendente cómo cada persona puede entender una obra de arte de manera diferente, aun cuando se trate de la misma pieza. ¿Verdad que sí? Y es que eso nos ayuda a comprender que cada ser humano ve su realidad de manera distinta a otro. Y aún así, podemos entendernos si ponemos atención a todos los lenguajes que utilizamos. Sobre todo porque a veces las palabras no son suficientes para expresar todo lo que queremos decir. Todo esto nos hace ver a las artes visuales como un nuevo idioma que estuviera aprendiendo, pero uno muy sencillo y divertido. Efectivamente, porque el arte visual no solo es pintura. Existe la escultura, el grabado, el performance, el mural, entre muchos otros más. Cada uno tiene su forma de expresarse. Estas distintas producciones visuales tienen también intenciones diferentes. Para ello, utilizan los elementos visuales de una forma única en la que consideran posible expresarse. Vamos a ver más acerca de esto en la siguiente cápsula. ¡No se la pierdan! El arte es una expresión del ser humano que a su vez es reflejo de la sociedad, de un momento histórico, cultural, económico y político. Por lo tanto, la cultura y en consecuencia el arte reconoce y marca tendencias en cada momento. ¿Qué sientes al ver una obra de arte de pintores mexicanos como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros? La pintura mural en México es un movimiento artístico que surgió a principios del siglo XX, como medio de expresión de las ideas de un grupo de artistas e intelectuales mexicanos. Es el reflejo de un pasado indígena y se inició con una función educativa, social, política y económica. Tuvo una función pedagógica, siendo este un momento histórico de transición, se materializó en un arte valioso para el pueblo. El primer gran impulso del movimiento se dio con ensayos técnicos e ideas nuevas mezcladas con motivos tradicionales. El muralismo cambió la forma de pensar de mucha gente acerca de los indígenas mexicanos. ¿Cómo sería un movimiento artístico-cultural provocado por nosotros? Yo sería una pintora famosa. Pero, ¿cuál sería tu compromiso con la sociedad? Tal vez deberíamos de hablar de temas como el calentamiento global. O de los alimentos transgénicos. O quizá de la guerra contra el narcotráfico. Aunque también podríamos elegir un tema más agradable, ¿no creen? Sí. ¿Pero qué tema elegirían? ¿Qué les gustaría comunicar o compartir con la comunidad o sociedad? Hablemos de nosotros, de nuestras búsquedas o de cómo podemos influir en nuestra sociedad para vivir mejor. Los muralistas como Siqueiros, Orozco y Rivera hablaron entre otras cosas de las condiciones políticas y sociales del pueblo mexicano. En clases anteriores ya hemos hablado de obras realizadas por artistas mexicanos. Hagamos una recapitulación de las imágenes de algunos de los murales que recuerdan. En el mural de Diego Rivera, Sueño de una tarde dominical, en la Alameda Central, están plasmados estos dos elementos, las mujeres y los obreros.
Tiene una parte que hace referencia a la conquista de México, la evangelización, la colonia y la independencia de México. Al centro se distinguen 3 figuras: Diego Rivera como niño, la Catrina y José Guadalupe Posada. El mural aborda los movimientos campesinos y las luchas populares que dieron paso al movimiento revolucionario de 1910. La Marcha de la Humanidad en la Tierra y hacia el Cosmos de Siqueiros es considerado el mural más grande del mundo. La Marcha de la Humanidad es una gran metáfora sobre las luchas del hombre y la mujer a través de la historia en búsqueda de una mejor sociedad para todos. Siqueiros dividió el mural en 4 temas: la Marcha de la Humanidad hacia la Revolución Democrática Burguesa, la Marcha de la Humanidad hacia la Revolución del Futuro, Paz, Cultura y Armonía, y Ciencia y Tecnología. Siqueiros deja un mensaje en torno a los obstáculos que la humanidad tiene que superar, la esperanza en las nuevas generaciones y la fuerza conjunta del hombre y la mujer para construir un mundo mejor. El hombre en llamas de Orozco representa a un hombre desnudo envuelto en fuego, ilustrando la manera en que la humanidad toma el camino correcto, dejando detrás el materialismo de la vida. También representa el mundo prehispánico, sus rituales primitivos y en ocasiones sangrientos. Orozco realiza una crítica social a las injusticias, el desorden, la corrupción y la traición a la sociedad contemporánea, que sigue recayendo en la barbarie. Bien, chicos, excelentes observaciones. ¿Cuál podría ser un mural donde observen que refleja su actualidad? Observa con atención estos murales. ¿Qué sucede en ellas? ¿Qué te hacen pensar? ¿Qué te hacen sentir? ¿Estas imágenes tienen alguna similitud con lo que sucede en la actualidad? ¿Conoces alguna obra donde puedas ver el reflejo de lo que sucede hoy en tu país? ¿Qué haces? Tomo nota de lo más importante que encontré en el video. Ustedes en su casa hagan lo mismo. Y es que, ¿saben algo? Se me está ocurriendo una idea. No se diga más. Cuéntanoslo todo. Me encanta saber todo lo relacionado con la creatividad y el arte. Es que quisiera recuperar todos los elementos de las artes visuales que he visto en las imágenes de mi entorno y realizar un mural con mi familia donde cada quien pueda hablar de la situación que estamos viviendo en la contingencia sanitaria. Y la idea de poder comunicarnos de otras maneras, aparte de las palabras, me parece sensacional, porque puedo entender mejor a los demás y ellos a mí. Se escucha muy interesante. Les invitamos a que desde casa hagan también su propio mural, solo con materiales que tengan a la mano. Mientras seguimos pensando cómo hacerlo, vayamos identificando los elementos visuales de nuestro entorno. Para ello, observemos el siguiente video. Vamos a observar con atención esta obra. Describe las líneas que reconoces en la obra del artista Luis Estrada. Hay líneas paralelas, líneas curvas y líneas perpendiculares. Sí. Las líneas son de distintas cualidades. Hay unas muy gruesas, pero también hay unas muy delgadas. Las líneas tienen distintos tonos de color. Eso hace que se vean cercanas o lejanas. A partir de las líneas que identificaron, ¿qué figuras podemos visualizar? Yo vi rectángulos. No, más bien son rombos. Hay distintos tipos de triángulos. Yo identifico un cuadro y cubos de diversas dimensiones. Varias figuras pueden estar dentro de una forma. ¿Cómo distinguimos la forma del fondo? Vamos a explorar el paisaje fuera del salón.
Cada uno de ustedes va a observar con atención el paisaje en donde nos encontramos. Ubica un punto que consideres importante que haya llamado tu atención. Elige un color, traza un punto en el cuaderno y a partir de ahí vas a dibujar las líneas que observes y que consideres que pueden ser importantes. Ahora cambia de color y vas a observar nuevamente el paisaje. Sobre el dibujo anterior vas a trazar otro punto. Dibuja las nuevas líneas que observes del paisaje. A estos trazos logrados les llamaremos dibujo. Ahora vas a intercambiar con algún compañero tu dibujo. Observa este nuevo dibujo e identifica qué figuras ves y con ellas dibuja distintas formas. Imagina que recortas estas formas del papel. Le llamamos fondo a todo lo que queda. Vas a intervenir este dibujo y realizarán una composición de formas urbanas. Van a intercambiar nuevamente su dibujo. ¿Qué formas puedes localizar en esta obra? Yo puedo ver formas de triángulos. Bien. Yo localicé varias formas de hojas de árboles. Ahora con un color oscuro, de preferencia negro o gris, vamos a pintar el fondo que consideremos que necesita la composición para finalizarla. ¿Qué decisiones tomamos para dibujar el fondo? ¿Qué diferencias hay entre el fondo y la forma? Creo que ya casi tengo la idea, aunque siento que todavía me hace falta algo. Es que ahorita que no puedo salir de casa, no puedo ver mi entorno y pues no sé cómo expresarlo ni incluirlo en mi obra. No te preocupes, nuestro entorno no solo existe afuera, sino también aquí adentro. Este también es tu entorno. Pero si quieres representar algo de afuera, hay registro de eso en nuestra mente. Solo tenemos que cerrar los ojos e ir trayendo a la memoria detalles de lo que hay más allá de este espacio. ¿Lo intentamos? Cierren los ojos y traten de recordar cómo era su camino a la escuela, o a casa, o a su lugar favorito. Ahora, mientras van haciendo su recorrido mental, recuerden cómo son las formas que tiene cada cosa en ese camino. Tal vez llegue a su mente la calle, las casas de varias formas y colores, sus vecinos, animales, plantas y árboles. Tal vez haya un grafiti increíble que hizo un artista en la esquina de la calle. ¿Recuerdan más detalles? Para comenzar su mural, piensen que para ningún artista es fácil dar la primera pincelada o hacer el primer trazo. A los seres humanos nos da miedo el papel en blanco y a veces nos paraliza. Y para vencer ese miedo, se da el primer trazo en un bosquejo. Los bosquejos son dibujos preliminares, en los que pueden trazar distintas ideas antes de llevarlas a cabo en el material elegido. Pueden utilizar también otros materiales, aparte de colores o pinturas, para realizar un mural. Pueden ser gises, pigmentos naturales, ropa, telas o distintos objetos de reuso o bien otros materiales que puedan utilizar de manera efímera en su mural y después regresarlos a su lugar. ¡Todo se vale!
solamente no olviden darle un propósito a lo que están haciendo. Es decir, pensar qué significa para ustedes cada cosa que integran en su mural. Para darles algunas ideas, veamos el próximo material audiovisual. Muy bien, chicos, vamos a colocar las fotografías que tomamos la sesión anterior. Observen con atención. Imaginen que las fotografías son la obra de un colectivo de artistas importantes y están exhibidas en una galería de arte. ¿Qué ven en esta fotografía? Intenten ver más allá de los objetos o materiales que la integran. Veo contrastes de materiales. Los colores de la naturaleza son nítidos. Hay un equilibrio en la composición. ¿Qué técnica podrían decir que utilizó el artista? ¿Es técnica mixta? Podría ser una intervención por haber sido realizada en un parque y con materiales de un mismo lugar. Muy bien. Yo creo que en realidad la obra es la fotografía. Van a observar ahora esta fotografía y les pido que sugieran un nombre para esta obra. El nombre de una obra generalmente tiene que ver con su contexto o con las imágenes que la conforman. Las intervenciones que realizo consisten en la recolección de materiales orgánicos como hojas, semillas y flores y su colocación en espacios olvidados, que parecen no tener ninguna función, espacios vacíos ubicados en la calle. Los materiales son encontrados ahí mismo o cerca del lugar. Pretendo destacar el medio natural en el medio urbano, intentar restituir el contacto de los habitantes de la ciudad con la naturaleza y crear conciencia sobre su belleza y la importancia de su presencia. Estas intervenciones poseen un carácter efímero, por lo que su impacto en el entorno es mínimo. El registro fotográfico es la evidencia visual que me permite difundir mi trabajo. Veamos ahora estas 4 fotografías de intervenciones del artista visual Lucía Anaya. ¿A qué época creen que pertenecen? Parece que son actuales. Se parece mucho a lugares cercanos que conozco. ¿Cuáles son esos materiales o conexiones que reconoces? Los árboles, la coladera, la calle, ese tipo de flores las conozco. ¿Encuentran alguna similitud con las obras que hicieron? ¿Habrá querido comunicar algo la artista en estas obras? Ahora cerremos los ojos durante unos minutos. Vamos a visualizar las pinturas de los muralistas mexicanos. ¿Qué elemento, persona, cosas o situaciones conforman los murales de estos artistas? ¿Qué hace que podamos descubrir que es una obra con fines claros y de otra época?
Estuvieron increíbles todas esas ideas que nos sirven para llevar a cabo nuestro proceso creativo del mural en nuestra familia. Para ello, lo primero es saber qué es lo que opinan sus familias de todo esto que estamos viviendo y que ellos también sepan cómo se sienten ustedes para que entre todos definan cómo harán el mural y cuál será su título. Así es, para darles más ideas acerca de cómo pueden representar las imágenes de nuestro entorno por medio de los elementos visuales, les recomendamos el libro 75 años, 75 imágenes de Eliana Pasarán. No olviden guardar sus bocetos en su carpeta de experiencias y una vez que creen su mural familiar, de ser posible, tomen una fotografía. Lo pueden compartir con el resto de su familia y cuando regresen a clase con sus compañeras, compañeros y docentes. Recuerden que las artes nos hacen libres porque nos ayudan a expresar de manera creativa y divertida todo aquello que queremos decirle al mundo. Antes de finalizar esta emisión, recuerden seguir las instrucciones de las autoridades para cuidar su salud. No olviden que tenemos una cita para encontrarnos en el siguiente programa de Aprende en Casa. ¡Hasta entonces! Secundaria primer grado. Lengua materna. Español. La diversidad lingüística en México. Conocer, analizar, identificar y apreciar las características de la diversidad lingüística en México. Alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, les damos la bienvenida a un programa más de Aprende en Casa, alternativa de aprendizaje que la Secretaría de Educación Pública pone al servicio de la comunidad. Para alcanzar un buen aprovechamiento de la sesión, les recordamos tener cerca hoja, lápiz y la carpeta de experiencias para anotar ideas principales, preguntas y reflexiones que más tarde podrán compartir con su docente. Como saben, la lengua es una forma de comunicación para relacionarnos con las personas y representa un aspecto central para comprender la diversidad de maneras de ver el mundo. En esta ocasión, nos adentraremos a la diversidad lingüística de México para que conozcan sus características, aprendan a valorarla y a entender su importancia. Quizá han escuchado, visto o leído ciertas palabras que provienen de nuestras lenguas originarias, es decir, propias de la cultura e identidad de nuestro país, o que incluso alguien de su familia o algún conocido las habla. ¿Se han preguntado qué significan ciertas palabras? ¿Cuántas lenguas existen? ¿Cuántos hablantes quedan? ¿Y por qué son tan importantes? En el siguiente video, Una ventana a las culturas, la lengua, conocerán la importancia lingüística en México, su legado y el porqué de su importancia. Les recordamos tomar nota en su carpeta de experiencias para que contesten las preguntas que plantearemos al final. ¿Lo vemos? Bienvenidos a Lengua Materna Español. Hoy veremos una ventana a las culturas dentro de la secuencia Diversidad Lingüística y Cultural. Comenzamos. Todas las comunidades cuentan con una riqueza cultural propia, y la lengua es parte de esta riqueza. La lengua es parte de la identidad, da sentido de pertenencia a quienes viven en una comunidad, con la que se comparten costumbres y tradiciones. Es también un lazo de socialización y comunicación entre las familias y las personas que habitan una comunidad.
La lengua ha permitido la transmisión de conocimientos sobre el universo, la naturaleza, la medicina y las técnicas de cultivo, desde hace siglos y hasta la actualidad. Con el lenguaje expresamos nuestros gustos y emociones y los expresamos como comunidad a través de diversas manifestaciones culturales. Entre ellas están la música, la literatura, la arquitectura y la narración de los hechos históricos, entre otras. En poesía, por ejemplo, conservamos hasta el día de hoy una de las creaciones poéticas más importantes escrita en lengua náhuatl. El autor fue Nezahualcóyotl, poeta y tlatoani quien gobernaba la ciudad de Texcoco antes de la conquista española. Sus poemas se inspiran en la naturaleza, el hombre y el universo. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano, el hombre. Las expresiones artísticas en lenguas como el maya han creado importantes obras literarias. El Popol Vuh entre ellas, libro sagrado que relata la creación del mundo y el papel que tuvo el ser humano en él. La música, típica en los festejos y celebraciones de distinto tipo de ceremonias, une a la comunidad. Por ejemplo, en el estado de Sonora, los cantos seris cuentan historias, vivencias y transmiten conocimientos de sus antepasados. Estos cantos se interpretan en reuniones familiares y fiestas tradicionales para transmitirlos a niñas, niños y jóvenes. Otra manifestación cultural que se desprende de la lengua es la danza, la cual relata las formas de vivir de una comunidad. Una de las danzas más representativas de México es la danza del venado, que celebran los indígenas yaquis y mayos de Sinaloa y Sonora. En esta danza se dramatiza la cacería del venado, popular entre los habitantes de esas comunidades. Un legado a la salud fue el Códice de la Cruz Badiano, que contiene el uso de las plantas medicinales de los médicos indígenas, que todavía se emplean en algunas comunidades, al igual que las ceremonias que acompañan a los rituales para curar alguna enfermedad. Las culturas prehispánicas fueron grandes observadoras de los astros. En el cielo encontraron la inspiración para elaborar mitos, leyendas y poemas. Pero también utilizaron su conocimiento para crear el calendario de 365 días, que se relacionaba tanto con su arquitectura como con la siembra y la cosecha de sus alimentos. Arquitectura. Como ven, con la lengua se construye también el conocimiento de una comunidad, y todo eso que las comunidades dejan a las siguientes generaciones se llama legado cultural. Mi recomendación de hoy es que corran a buscar en su biblioteca escolar estos libros. El primero es este, que se llama Nuestra Madre Yurienaka y otros cuentos huicholes. Es muy interesante para conocer las ceremonias, los rituales y las tradiciones de la cultura huichol. El segundo libro es este, Chilambalam de Ixchil, del cual hay mucho que aprender sobre el pensamiento maya, sobre sus calendarios que eran muy precisos y sobre su medicina tradicional. Hasta la próxima. Como vieron en el video, la lengua es parte de la riqueza cultural, la identidad y ha sido un lazo importante en ciertas regiones de nuestro país. Pero además, nuestros pueblos originarios, a través de sus lenguas, describieron el universo, la naturaleza, técnicas de cultivo y crearon una variedad de expresiones como los cantos o las danzas, como la de Casa del Venado, de los pueblos mayas y yaquis. Seguramente han escuchado o leído extractos de obras literarias que han sido traducidas de sus lenguas originarias al español, como el Popol Vuh o el Chilambalam de Ixchil, que contaban la vida, creencias y sentires de los pueblos originarios. Les recomendamos acercarse al libro Tatey Yurienaka, Nuestra Madre Yurienaka y otros cuentos huicholes de Gabriel Pacheco, o revisar videos de cuentos huicholes de la creación, para que puedan conocer otras maneras de expresar sentimientos y maneras de ver la vida desde una de las lenguas originarias de nuestro país. Para entender un poco más de las lenguas y su conservación o desaparición paulatina, los invitamos a ver el video ¿Sabías qué?,
lenguas que aparecen y desaparecen, donde conocerás más del tema. ¿Lo vemos? La lengua es el principal indicador de una cultura. Da forma y cohesión a los grupos humanos. En México, algunas lenguas indígenas se encuentran en peligro de extinción, como el ahuacateco, con 17 hablantes, el ayapaneco, con 24 hablantes, y el cachiquel, con 61 hablantes. En contraste, existen otras además del náhuatl, maya y otomí que se hablan ampliamente. El chol, con 251.809 hablantes, el huasteco, con 173.765 hablantes, y el tarasco, con 141.177 hablantes. ¿Qué les pareció la información que acaban de ver? Increíble, ¿no? Si lo piensan bien, la desaparición de estas lenguas dejan un vacío de conocimientos que pueden ser importantes para nosotros, como el uso de ciertas plantas, la siembra y las épocas de lluvia, por ejemplo. ¿Conocen alguna lengua de las nombradas en el video? Para entender la importancia de nuestras lenguas originarias, pueden comprender que muchas de las palabras que se usan en el mundo fueron creadas por nuestros hablantes antiguos, como coyote, chile, zapote, cacahuate, ocelote, mecate, tecolote, entre otras. Interesante, ¿verdad? Para conocer más palabras, veremos el video del náhuatl al español, que seguramente los sorprenderá. ¡Vamos a verlo! En el bosque del lenguaje existen diversos idiomas, entre ellos el español, el cual lleva muchos años formándose y enriqueciéndose a partir de su contacto con otros. El náhuatl es originario del continente americano y aportó diversas palabras al español, principalmente sustantivos, ya que existían objetos, alimentos y animales desconocidos para el antiguo continente. Por ejemplo, el aguacate y el tomate. Incluso otros idiomas como el francés, el inglés y el alemán han tomado palabras del náhuatl, como guacamole, chocolate, cacao y zapote. Existen otras palabras como estas y puedes identificarlas fijándote en su terminación. Si es ote o ate, probablemente vengan del náhuatl. ¿Se te ocurren algunas otras? ¿Verdad que es de enorme orgullo saber que nuestro país ha aportado palabras tan importantes y que se usan a diario? ¿Conocen más? De alguna manera podemos estar seguros que parte de nuestra cultura es nombrada a diario por miles de personas que tampoco imaginan que esas palabras sean mexicanas. Aunque debemos decirlo, muchas de esas palabras han sido un poco modificadas para que cualquier persona las pueda pronunciar. ¿Conocen su pronunciación original? Ahora veremos el video Los últimos hablantes del quiligua, que cuenta la desaparición de la lengua en un grupo de hablantes que viven en California y que narran su experiencia. Observemos detenidamente. La UNESCO reconoce un total de 6.000 lenguas en el mundo, de las cuales el 50% está en riesgo de desaparecer. México se encuentra entre los países con mayor diversidad cultural y entre los 8 en los que se concentra la mitad de todas las lenguas. Pues si me muero vuelvo a venir otra vez de vuelta, porque aquí está bonito. Y si me voy y ya no vuelvo, es muy triste también. Pero yo digo una cosa, todo esto no es de nosotros. Nada, absolutamente nada. Todo lo que tienes va a quedar aquí en la tierra. Trinidad Ochurte, cantador quiligua. En el estado de Baja California, México, en las rancherías localizadas en el área conocida como Arroyo de León, al sureste de Ensenada, cerca del Valle de Trinidad, se encuentra la única y última comunidad quiligua, descendientes de los yumanos. Su lengua pertenece al grupo de la familia lingüística Cochimí-Yumaná. Desde siempre, las actividades productivas de la comunidad dependen, por un lado, de las condiciones de las hectáreas ocupadas y de los recursos naturales que les proporciona.
y por otro, del desarrollo de las actividades agropecuarias e industriales en tierras o poblados vecinos. La mayoría de la población se dedica a las actividades agrícolas y ganaderas dentro de sus propios terrenos o trabajando como jornaleros en las comunidades cercanas. Otra actividad económica a la que se dedican es la elaboración de artesanías tradicionales que venden eventualmente en los mercados de sus localidades. Sus viviendas las construyen utilizando materiales del lugar como el mezquite, álamo, sauce, chamizo, carrizo y cachanilla. Las vías de comunicación son a través de caminos de terracería y brechas que conectan a la red carretera federal del estado. Una de sus creencias es que el mundo es una bolsa de cuero rojo hecha con la piel del creador, en la que se encuentra todo lo que existe: el cielo, la tierra, los hombres, las estrellas y los animales. El mundo está dividido en dos, uno que se contempla y disfruta y otro que es etéreo y misterioso. Para ellos, la luna es el padre de todas las cosas y la personificación de la muerte. La medicina tradicional es algo originario que siempre se ha usado hace muchas décadas hacia atrás, ya desde los ancestros de la abuela. Era una de las medicinas que era ahora sí la enseñanza de la sangre de lo que es la mamá, ¿no? Y pues allá no se usaba lo que son medicamentos ahora como los conocemos, sino que con pura planta era lo esencial. El conocimiento de la medicina tradicional ancestral ha sido transmitido por Teresa Jaros Farlow, una de las últimas hablantes de la lengua quiligua. Su familia ha tratado de mantener viva su cultura y lengua que se niega a morir. La comunidad quiligua se denominan a sí mismos coleu, hombre cazador. Actualmente son un grupo étnico que descienden de dos linajes, de la familia Espinosa y de la familia Ochurte. Su población ha descendido terriblemente, por lo que su lengua y costumbres experimentan un proceso de extinción. Esto como consecuencia de la migración de las nuevas generaciones a centros urbanos, la pérdida de sus antiguos territorios, el desuso de su lengua materna y la muerte de sus últimos hablantes. El señor José Ochurte era el último miembro del linaje quiligua Chihuilino Mitai y uno de los últimos 3 hablantes de la lengua. Falleció el 7 de febrero del 2018 en el poblado Valle de la Trinidad. Los invitamos a recuperar en clase las experiencias del grupo con la valoración de la diversidad cultural y lingüística del país. Adiós. ¿Qué les pareció el video? ¿Conocen a alguien que hable una lengua similar? Como observaron, México es uno de los 8 países que tiene una gran cantidad de hablantes en lenguas originarias. Es decir, contamos con una enorme riqueza lingüística. Por último, es importante mencionar que la diversidad lingüística de México no solo es la de los pueblos originarios, pues de otros países han llegado y se han asentado en nuestro país, y aunque nuestra lengua oficial es el español, en algunas zonas se hablan otros idiomas extranjeros y también el español. ¿Conocen a alguien que hable el idioma de otra nación? Seguro sobresale el inglés o el francés, que son idiomas muy usados en los negocios, pero también el mandarín, que es originario de China,
En nuestra nación este idioma se habla desde hace mucho tiempo. Para conocer más de los chinos y su historia en nuestro país, los invitamos a ver el siguiente video, China en Chiapas, que les ayudará a entender que la diversidad lingüística va más allá de nuestras lenguas originarias. Veamos este último video. Bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos acompañen. México es un país multicultural. Cada ciudad tiene sus propios colores, sabores, tradiciones y costumbres. Cada territorio tiene, por ejemplo, su gastronomía o fiestas tradicionales. En algunos lugares de la República Mexicana viven grupos de personas provenientes de otros países, quienes conservan su idioma y sus costumbres en esa zona del país. Por ejemplo, en Tapachula, Chiapas, en la región de Soconusco, una parte esencial de su comida típica y de sus celebraciones tradicionales son chinas. Acompáñenme para conocer más sobre esta cultura en nuestro país. Todo comenzó con la llegada de inmigrantes chinos a México a finales del siglo XIX, provenientes de Cantón. Se empezaron a establecer en Baja California para cruzar a Estados Unidos. Muchos no lo lograron y se establecieron en algunas ciudades del estado de Sinaloa. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, empezaron a trabajar en labores agrícolas en lugares como Sonora, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas. Era perceptible el incremento de la migración china a nuestro país, por lo cual se tomaron medidas legislativas para prohibir la instalación de tal población, e incluso se realizaron expulsiones y persecuciones en contra de ellos. Como consecuencia, surgieron las ligas antichinas, quienes proponían combatir las inmigraciones indeseables y contribuir a evitar la degeneración física y moral de la raza mexicana, además de defender a la industria nacional de un supuesto arrebato por parte de esa comunidad. Este fenómeno tuvo como consecuencia una resistencia social ante la inmigración china, lo que derivó en hechos violentos, como el de Torreón en 1911, que culminó en una gran matanza de chinos. En el caso del estado de Chiapas, los chinos que llegaron a trabajar en las fincas agrícolas como braceros, cocineros o lavanderos, abandonarían estas actividades para dedicarse a otras más rentables, y así, poco a poco destacarían por su tenacidad en los negocios. El comercio fue acaparado por los chinos instalados en la franja costera chiapaneca y en algunos municipios de la Sierra Madre, como Motocintla. Sin embargo, es en el rubro de la comida donde los migrantes chinos han destacado notablemente. En Tapachula, se ha instalado una gran cantidad de restaurantes de comida china, que cuenta con el sabor y las recetas originales de ese país. La comunidad china en el Soconusco busca preservar la cultura, costumbres y tradiciones en las nuevas generaciones, ya que por el hecho de vivir a miles de kilómetros y en un entorno distinto al oriental, hace que los jóvenes pierdan su identidad. Las costumbres o tradiciones, como el consumir té, la gastronomía y las reuniones familiares en casa de los abuelos, entre otras, son las que se han perdido por las nuevas generaciones de chinos que viven en esta región de Chiapas. Una de sus tradiciones muy conocidas es la festividad por el inicio del Año Nuevo Chino. Cuando aparece la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, se sabe que darán comienzo las celebraciones del Año Nuevo Chino y como cada año, se verá danzar a los dragones por algunas calles de la ciudad. Actualmente se ha dado una migración importante de chinos hacia esta parte de México, pero solo comparten la gastronomía, ya que la comunicación entre la comunidad que tiene años de radicar en Chiapas y los que apenas llegan es casi imposible, sobre todo porque no comparten el idioma oficial que es el mandarín. Por lo tanto, los descendientes de los originarios inmigrantes son chiapanecos y tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano mexicano. Los inmigrantes representan el nacimiento de nuevas posibilidades culturales, ya que no solo adecúan sus costumbres, sino que en un afán por adaptarse a un nuevo medio, el inmigrante se inventa, creando una nueva identidad, que es el resultado del encuentro entre las costumbres de donde son originarios y su forma de asumir una visión del mundo del lugar al que llega. Así, se desarrolla un proceso de diseminación cultural que transforma profundamente las realidades alrededor del mundo.
país multicultural y lleno de inmigrantes, podrás darte cuenta que es más fácil conocer otras culturas interesantes. Descúbrelo en tu comunidad. Nos vemos pronto. ¿Qué les pareció este último video? Interesante, ¿no? ¿Se hubieran imaginado que en Tapachula, Chiapas, hay una comunidad que aún sigue creciendo? Aunque, como se mencionó, ahora la mayoría habla el español. No hay duda que los chinos le han dado a nuestra nación mucha de su cultura. Para cerrar, les mostramos las actividades que deberán realizar. 1. Escriban algunos aspectos que han aportado las lenguas originarias a nuestro país y al mundo. 2. ¿Qué otras cuestiones culturales han aportado los chinos a nuestra nación? Guíense por el video. 3. ¿Qué acciones pueden tomar para apoyar a conservar la diversidad lingüística de nuestro país? Busquen en su libro de español, en algún diccionario, en internet o pregunten en su casa palabras de nuestras culturas originarias y escríbalas en su cuaderno. 5. Realicen un memorama con las palabras que observaron en los videos y las que buscaron. Corten cuadros de cartulina o algún papel que tengan en casa que no sea muy delgado y escriban en pares la palabra original con su correspondiente dibujo. Usen el memorama para jugar con su familia. Recuerden guardar su memorama, notas, respuestas y reflexiones en su carpeta de experiencias. Y no se pierdan las siguientes sesiones de Aprende en Casa. ¡Hasta luego!